La lectura bíblica la encontramos en Primera de Corintios 10 del 1 al 6. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo Jesús. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas, mas ellos las codiciaron. Amén. Hermanos, les invito para que, de acuerdo al sentir del corazón, así adoptemos la postura del cuerpo para orar. Busquemos la presencia del Señor. Nuestro Dios y Padre, lo único que tenemos es motivo de agradecimiento contigo por tu gran bondad. Experimentamos este amanecer que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y estamos aquí dispuestos a recibir de tu palabra. Danos un corazón sensible, una mente abierta y una mano dispuesta para hacer tus obras y un pie para caminar en tus caminos. Ayúdanos a aprender de la historia del pasado para que sea nuestra advertencia, nuestra amonestación y al mismo tiempo también en lo positivo nuestro estímulo. Gracias por escucharnos y sé que por tu gran misericordia con nuestros hermanos que están congregados en este momento a través de este recurso tecnológico, por misericordia de cada alma, tú en tu gran bondad pasarás por alto la fragilidad del instrumento de barro, para que no sea ese el impedimento de que tu palabra llegue a los corazones necesitados y hambrientos de ella. Lo agradecemos en el nombre poderoso de Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén. Amén. Página 511 del Conflicto de los Siglos. La historia del antiguo Israel es un ejemplo patente de lo que experimentaron los adventistas. Dios dirigió a su pueblo en el movimiento adventista, así como sacó a los israelitas de Egipto. Si todos los que habían trabajado unidos en la obra de 1844 hubieran recibido el mensaje del tercer ángel y lo hubiesen proclamado en el poder del Espíritu Santo, el Señor habría actuado poderosamente por los esfuerzos de ellos. Raudales de luz habrían sido derramados sobre el mundo. Años haría que los habitantes de la tierra habrían sido avisados. La obra final se habría consumado y Cristo habría venido para redimir a su pueblo. Eso fue escrito en 1883, de modo que claramente aquí nos dice que era el plan de Dios que nuestro Redentor, su amado Hijo, Cristo Jesús, hubiera vuelto a la tierra antes de 1883. Ahora, vimos también el testimonio de la profeta, y como ya les mencioné, en todos los escritos autorizados, donde ella dijo lo siguiente respecto a la reunión de 1888. De un modo general, el espíritu de los ministros que vinieron a esta reunión es de rechazar la luz. Nunca antes he visto en nuestro pueblo una determinación tan firme y una negación tan fuerte a aceptar y recibir la luz que Dios manifestó en Minneapolis. La posición y la obra que Dios me confió en esta conferencia fueron menospreciados por casi todos. La rebelión fue general. Su curso fue un insulto al Espíritu de Dios.
Hermana Sandra, por favor, compartimos la pantalla para entonces, luego de este breve recuento, entrar en la temática de hoy. Y voy a pedir que abran sus Biblias en Zacarías capítulo 10 y el versículo 1. Zacarías, como hemos sugerido, qué bueno que tengamos la Biblia a la mano. Zacarías 10:1, leemos: Pedid a Jehová lluvia en la estación tardía. Jehová hará relámpagos y nos dará lluvia abundante y hierba en el campo a cada uno. Esta es la promesa de Dios. Esto es lo que quería hacer nuestro Padre Celestial, fallido el intento después de 1844, ahora el cielo hace un nuevo intento para 1888. Pero como estamos leyendo en el título de la pantalla de hoy, el ángel de Apocalipsis 18 se devuelve. Se devuelve. Y seguimos avanzando. En la década del 80, la hermana White había tenido una serie de declaraciones sobre el fuerte pregón y la lluvia tardía. Por ejemplo, en 1844 ella escribió: Dios está despertando a una clase para que dé el fuerte pregón del mensaje del tercer ángel. Y de vosotros mismos se levantarán hombres perversos que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Estimulan las mentes a que den falsas interpretaciones de la Escritura. Esa es una de las mayores evidencias de que pronto se va a oír el fuerte pregón y la tierra va a ser alumbrada por la gloria de Dios. Interesante aquí algo, hermanos. Nos habla de que Dios estaba despertando, 1844, una clase para dar el fuerte pregón del tercer ángel. Pero al mismo tiempo se levantarían hombres perversos que hablarían cosas perversas. Ahora, cuando hablamos de perversión, nosotros generalmente pensamos por allá en un libertino, en quien hace cosas nefandas. Pero, ¿cuál es el contexto de esta declaración de perversión? Ustedes lo notan. Estimulan las mentes a que den falsas interpretaciones de la Escritura. A eso es que en esta sección o en este contexto se está llamando perversión. Y a tiempo de que Dios estaba despertando a una clase para dar el fuerte pregón, el enemigo estaba levantando hombres perversos dentro para contrarrestar el mensaje. Siguió diciendo la sierva del Señor un poco más tarde, en 1886. El tercer ángel, volando por el medio del cielo y proclamando los mandamientos de Dios y el testimonio de Jesús, es una representación de nuestra obra. Juan lo ve aumentando la fuerza y poder hasta que toda la tierra quede alumbrada por su gloria. Pronto se moverá con gran voz y la tierra será llena de su gloria. Estamos preparándonos para el gran derramamiento del Espíritu de Dios. Qué pregunta esa, ¿verdad? ¿Estamos preparándonos para el gran derramamiento del Espíritu de Dios? Aquí nos dice, pronto se moverá con gran voz. Recuerden que ayer repasamos que para esa década se estaban cumpliendo todas las señales del fin. Había ecumenismo, había unión de iglesia de Estado, también comenzó el zarandeo, en fin, ayer estuvimos mirando eso y por eso la hermana White aquí con antelación está diciendo que pronto el tercer ángel, pronto el de Apocalipsis 18 va a unir su voz, pronto veremos toda la tierra llena de la gloria de Dios. Seguimos leyendo. Y ella en ese mismo año dijo, es con intenso interés, es con intenso anhelo, cuando miro el tiempo, cuando se repetirán los eventos del día de Pentecostés, con un poder todavía mayor que en aquella ocasión. Muy bien.
Y en ese contexto llegamos a 1888 y podemos ver una invitación que ella hizo o una premonición. En la diapositiva siguiente, en toda, vamos a encontrar lo que ella dijo. Tenemos la impresión de que este encuentro será el más importante de todos los que jamás hayáis asistido. En una carta, como ustedes ven documentada la referencia, que ella escribió el 5 de agosto de 1888, carta dirigida a los hermanos quienes se reunirán en la asamblea de la Conferencia General. Y en ese contexto encontramos que nosotros sabemos hay un conflicto entre el bien y el mal. Y encontramos cómo Satanás actúa y se nos dice así de la actuación de Satanás. Se me han mostrado las vidas, el carácter y la historia de los patriarcas y profetas que vinieron al pueblo con un mensaje de Dios. Satanás iniciaba algún informe falso, suscitaba alguna diferencia de opinión, atención con eso, o bien desviaba el interés hacia algún otro asunto, a fin de que el pueblo quedara privado del bien que el Señor tenía para otorgarles. Llamo la atención donde dice que Satanás suscitaba, ya fuera algún informe falso, alguna diferencia de opinión, o desviaba el interés hacia algún otro asunto. Nótese que habla de opiniones, y nosotros tenemos en la palabra suficiente luz para saber cómo tratar con las opiniones. No contender sobre opiniones. Pero ya vamos a ver unas opiniones sobre uno de los cuernos que caldeó el ambiente y lo preparó para que sencillamente el mensaje no se diera. Muy bien, seguimos leyendo. Se me había instruido acerca de los muchos males que se habían estado introduciendo entre nosotros mientras estuve en Europa. Mi hermana White estuvo en Europa por esos años, antes del 88, estuvo 2 años. Y allá ella escribe o después documenta lo que recibió. Seguimos leyendo. Noten eso. Se me indicó también que el testimonio que Dios me había dado no sería recibido. Satanás había estado a la obra tanto en el este como en el oeste de las montañas rocosas, a fin de dejar sin efecto los mensajes de reprensión y advertencia. El maligno estaba determinado a bloquear la luz que Dios tenía para su pueblo. Muy bien. Seguimos leyendo. ¿Cuál fue el sentir de la profeta frente a esta situación? He estado despierta noche tras noche con una sensación de agonía por el pueblo de Dios que me envolvían las gotas de sudor hasta que caían. Me fueron presentadas algunas cosas terriblemente impresionantes. Allí vi escritos diferentes nombres, personas y pecados. Y ella hace una lista. Esos pecados estaban entre los pastores y el pueblo. Y una voz dijo, ha llegado el tiempo en que la obra en el cielo es de incesante actividad en favor de los habitantes de este mundo. Había llegado el tiempo en que se medirían el templo y sus adoradores. ¿Qué tiempo es ese? Después de eso sucedieron algunas cosas que me causaron gran tristeza y fue entonces cuando me hundí bajo ese peso. Y seguimos leyendo. Pero el Señor levantó a su sierva después de una sesión especial de oración, porque fue que ella enfermó, y requirió de ella que anduviera por fe en contra de todas las apariencias. Fue fortalecida para ir al encuentro campestre de Auckland. El Espíritu le urgió a que hiciera llamamientos enérgicos a los hermanos que iban a asistir al Congreso de la Asociación General. La influencia del Espíritu de Dios vino a la reunión. Está hablando de la reunión en Auckland. Pero, ahora después hablando de Minneapolis, Elena White no sabía del concilio de pastores que tuvo lugar durante aquel encuentro
y en el cual, según William, Jones y Wagoner no fueron sometidos al proceso de despedazado. Tampoco sabía que W.M. Haley, un pastor de California, le había enviado una carta a George Butler advirtiéndole un complot de la costa oeste que iba a socavar los hitos de la fe. Quizá aquí digo lo siguiente, quizá algunos hermanos vean estos detalles como posiblemente innecesarios. No creo que sean nada innecesarios, porque es que necesitamos ver cómo el conflicto se disputa centímetro a centímetro, y ahí es donde nosotros en esos pequeños espacios, por así decirlo, debemos tener sumo cuidado. Ahora vamos a ir directo al Congreso. 1888, las reuniones. El 10 de octubre comenzó la asamblea pastoral que duró 7 días. Siguió después la sesión de conferencia general hasta el 4 de noviembre. Los asistentes se estimaron en 500, incluían 96 delegados, representando a 27,000 miembros de iglesia que en ese momento había alrededor del mundo. El pastor Uriah Smith, secretario de la Asociación General, enumeró los temas propuestos para la discusión, y ahí están los puntos: abordaje histórico de los 10 reinos, dignidad de Cristo, la curación de la herida mortal, la justificación por la fe, la predestinación. Y él dijo, sin duda se presentarán otros temas. Muy bien. Empezó la asamblea pastoral. El viernes 12 de octubre, diapositiva anterior, por favor. El viernes 12 de octubre, el pastor Farnsworth predica un sermón sombrío. El 13 de octubre por la tarde se le da la oportunidad a la hermana White de un testimonio, y ella lo hizo compensando ese lamentable sermón anterior. Ahora, lo que viene, muy interesante. 14 y 15 de octubre. La hermana White contesta una carta de 39 páginas que le ha enviado el pastor Butler, presidente de la Asociación General, que estaba enfermo y estaba ausente, donde el pastor acusaba de que la carta de la hermana White, donde ella le llamó la atención a él y al pastor Smith, que esa carta era la causante de su agotamiento nervioso. Carambas. Y creía, pastor Butler, que no iba a recuperarse hasta que no expresara sus sentimientos. Bueno, estábamos en proceso, ¿verdad? El pastor Butler, un ser humano, también estaba en proceso y creía que a los sentimientos hay que darles curso. Sí, claro que hay que expresarlos. Cuando son negativos, ¿a quién hay que expresarlos? Al Señor. Por supuesto que hay que expresarlos. Pero aquí el pastor Butler quería que la cosa era con la gente, y le está echando la culpa a la hermana White, que porque le envió un mensaje del Señor, entonces eso le había traído agotamiento nervioso y ella era la culpable. Sigamos leyendo. Habló de la ley en Gálatas y describió a Jones y a Wagoner como jóvenes polluelos que estaban dando problemas por todo el país. Estaban demoliendo la fe del pueblo en la obra de la iglesia y abriendo la puerta a que se descartaran antiguas posiciones de fe. Previamente, él había etiquetado a Jones como alborotador por traer una interpretación contraria a la fe establecida por mucho tiempo en nuestro pueblo, hace 40 años. Vamos a detenernos aquí porque conviene, hermanos, y recuerden, si nosotros estamos aquí apenas repasando esto por historia, y para de pronto que haya una memoria no grata de los que ya están muertos y que se arrepintieron, si nosotros estamos apenas aquí sin hacer aplicación personal, pues hermanos queridos, estaríamos perdiendo este tiempo. Necesitamos hacer las aplicaciones concretas para nuestro tiempo hoy. Y fíjense ustedes, y llamo la atención a los elementos.
Mientras aquí el presidente y el secretario de la Asociación General llaman a Jones y Wagoner jóvenes polluelos, alborotadores, están atacando la iglesia y demoliendo la fe del pueblo en la hora de la iglesia. Mientras tanto, la profeta está diciendo, en su gran misericordia el Señor nos envió un preciosísimo mensaje por los pastores Jones y Wagoner. Mientras los otros le dicen, polluelos jóvenes, la sierva del Señor dice, cuando escuché al doctor hablar sobre la justicia de Cristo, cada fibra de mi corazón dijo, amén. Distinto, distinta la apreciación, diferente. Hermanos, y voy a leer aquí algo que no lo tenemos en pantalla, que creo oportuno. Como dije antes, porque si no hacemos la aplicación actual, pues estaríamos perdiendo el tiempo en este estudio. Conflicto de los siglos, página 511. Vamos a leer lo siguiente. Ogaño como antaño. La predicación de una verdad que reprueba los pecados y los errores del tiempo despertará oposición. Porque todo aquel que obra el mal odia la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Notemos. Cuando los hombres ven que no pueden sostener su actitud por las sagradas escrituras, muchos resuelven sostenerla a todo trance y con espíritu malévolo atacan el carácter y los motivos de los que defienden las verdades que no son populares. Es la misma política que se siguió en todas las edades. Elías fue acusado de turbar a Israel. Jeremías lo fue de traidor. Ahora, notemos bien el contexto. ¿En dónde fue acusado Elías de turbar a Israel? ¿Lo acusaron los sirios? ¿En dónde fue acusado Jeremías de traidor? ¿Lo acusaron los babilonios? Seguimos la lista. San Pablo fue acusado de profanador del templo. ¿Quiénes lo acusaron de profanador del templo? ¿Los griegos? No. ¿Quiénes? ¿Quiénes? Y nos sigue diciendo la inspiración. Desde entonces hasta ahora, los que quisieron ser leales a la verdad fueron denunciados como sediciosos, herejes o cismáticos. Faltó aquí una palabrita, disidentes, que ya lo dice el deseo de toda la gente allá hablando de Jesús. Multitudes, hermanos, miren este meollo de la cosa. Multitudes que son demasiado descreídas para aceptar la palabra segura de la profecía. Multitudes que son demasiado descreídas, quiere decir que no creen ni en esto ni en esto. Aceptarán con ilimitada credulidad la acusación dirigida contra los que se atreven a reprobar los pecados de moda. Esta tendencia, y aquí viene algo, hermanos, que no es para desánimo, porque eso se va a arreglar. Eso se va a arreglar en el tiempo del fin, porque como va a haber una sola iglesia y un solo redil y un solo pastor, ¿eso se va a arreglar? No, dice. Aquí nos dice, esta tendencia irá desarrollándose más y más. Pero el Señor va a venir por una iglesia unida. Claro que sí, por supuesto. Pero ¿cómo es eso entonces? ¿Cómo es eso? Como dice aquí el conflicto de los siglos, que ese problema irá aumentando, o una iglesia unida, un solo rey, un solo pastor. ¿Hay contradicción ahí? Ninguna contradicción. Lo que debemos es entender claramente qué es iglesia. Y pues si algunos tienen dudas, y por eso los invitamos a la sesión del próximo domingo, donde toda la sesión estaremos sencillamente revisando de acuerdo a la ley del testimonio todos estos conceptos que en algún momento parecen contradictorios. Vamos a seguir avanzando. Vamos a Minneapolis. Volvamos a Minneapolis después de ver aquí
la aplicación para hoy, para nuestro tiempo. 1888, la Asamblea Pastoral. Elena de White, recuerden, estábamos comentando una carta de 39 páginas que le envió el pastor Butler a la hermana White, donde la acusaba de que por ella, digamos, Lucía, por ella decirle la verdad y llamarle la atención, entonces él se puso nervioso y ahora dice que ella es la culpable por haberle dicho lo que le dijo. Elena White vio aquella carta como una curiosísima colección de acusaciones y cargos contra ella. Estas cosas no me alteran, dijo ella. Le dijo, el espíritu y la influencia de los pastores que en general han venido a este encuentro es el de desechar la luz. Qué tristeza. El espíritu que ha prevalecido no es el de Cristo. Tras la obra de esta noche, ella escribe esto desde el mismo Congreso, recuerden eso. Tras la obra de esta noche se levantarán imaginaciones falsas, malentendidos crueles e injustos que obrarán en cada iglesia como la levadura y cerrarán los corazones a la influencia del Espíritu de Dios. La influencia de este encuentro tendrá un alcance tan grande como la eternidad. Ahora, vamos a mirar en algunos minutos cómo el diablo, como leímos antes, suscitaba alguna diferencia por algún asunto menor. Y tenemos que hubo una controversia sobre los cuernos. Vamos a leer. Resulta que en 1884, la Asociación General había comisionado, nótese, fue un encargo de la Asociación General al pastor Jones, porque era muy estudioso de la profecía, para que escribiera una serie de artículos basados en la historia sobre puntos que demostraran el cumplimiento de la profecía. Bueno, Jones se puso a cumplir ese encargo con gran alegría porque él tenía un especial talento en eso. Y Jones descubrió que uno de los reinos que Smith había puntualizado en su libro Daniel y Apocalipsis se había identificado equivocadamente. Jones le inscribió 2 veces a Smith. Recuerden, Smith era el secretario de la Asociación General y autoridad profética por excelencia en su tiempo. Jones le escribió 2 veces a Smith, pidiéndole evidencia de la postura histórica y que examinara la postura recién descubierta. Smith no respondió la primera carta y cuando respondió la segunda, dijo que no tenía tiempo para hacer esas revisiones y para esos estudios. Como resultado, Jones publicó sus puntos de vista en Signs of the Times y le envió copia a Smith en octubre de 1886. Explico aquí un poquito porque es importantísimo, hermanos, esto, que nosotros, repito, saquemos la lección, porque es que de eso se trata, por favor, de sacar la lección. Resulta que la pelea era por uno de los 10 cuernos, que Smith, como autoridad profética, había dicho que ese 10º cuerno eran los unos. Pero ahora, en los estudios de Jones, que le pidió a la Asociación General, Jones descubre que eran los alamanes. Y eso es lo que habla con Smith. Pero que Smith no responde. Ahora, hasta hoy y hasta que murió, la hermana White no aclaró si eran los unos o los alamanes. ¿Por qué no aclaró eso? Sencillo. Porque era un asunto colateral, no era asunto de salvación. Era cuestión de opinión, de una interpretación histórica que era secundaria. Y en eso Dios permite que haya diferencias de opiniones entre nosotros para que podamos tener la altura cristiana de cómo manejar las diferencias de opinión. Pero allí no la hubo. Y no la hubo por parte de Smith. Y seguimos leyendo. Como Jones publicó eso en Signs of the Times, entonces Smith respondió airado y dijo que ahora tendría que contraatacar en la review. Su argumento fue que los opositores del adventismo notarían el cambio de una doctrina sostenida por 40 años y entonces dirían que era cuestión de tiempo que reconocieran que estábamos equivocados en todo.
Jones le respondió diciendo que la batalla real estaba todavía en el futuro, que pronto, debido a la crisis dominical, cada punto de la doctrina y creencias adventistas iba a ser analizado y cuestionado por los grandes de la tierra. Por lo tanto, cuando se dieran los mensajes de los tres ángeles, los adventistas necesitarían una mejor razón que sencillamente decir, bueno, es que eso lo hemos predicado por 40 años. Muy bien. Ahora, seguimos. Se discutieron los 10 reinos. Se ha calumniado y un servidor, cuando a un servidor le comentaron de 1888 por primera vez, a mí me repitieron la calumnia que se le hizo a Jones, diciendo que era que, bueno, se había rechazado el mensaje, porque Jones tenía una actitud terriblemente arrogante, preponderante, que imagínense que le dijo a Uriah Smith, no me culpen, hermanos, de que yo sé lo que Uriah Smith no sabe. Ese no fue el contexto. Ese no fue el contexto. Aquí tenemos el contexto de qué fue lo que pasó. Se ha calumniado a Jones al atribuirle que trató soberbiamente a Smith diciendo, no me culpen por lo que Smith no sabe y yo sí sé. El contexto fue el siguiente. Smith había dicho el día anterior que el tema para él había sido sorpresivo y que por eso no había traído bibliotecas, porque es como, mismo Smith dijo que se iban a discutir los 10 reinos, ustedes lo vieron en la agenda. Entonces Jones, lógicamente, llevó, como hemos hecho aquí, ¿verdad? Jones llevó unos cuantos libros para probar que no estaba por ahí con imaginaciones. Porque eso es lo que se iba a hacer, un estudio para ver en dónde encontramos la verdad. Smith no había llevado nada, no se había preparado, estaba seguro de la posición, que nadie se la refutaría, etc. Y que pues era la real. Entonces ahora Smith dice que como él no sabía, él no había traído bibliotecas. Entonces, si ustedes están leyendo, Jones le contestó el 16 de octubre en términos nada ambiguos. Jones explicó por qué él había traído bibliografía. Comentó las cartas que se habían cruzado entre él, Wagoner y Smith, demostrando que el tema en consideración no era ninguna sorpresa. Y para subrayar su argumento, entonces dijo a los delegados que no lo culparan a él de que él había hecho la preparación y que no lo culparan a él de lo que Smith en este caso no sabía. Ese es el contexto, muy distinto a como por lo menos se le contó a un servidor. Ahora, el pastor Smith intentó forzar un voto el miércoles de clausura a esa asamblea, un voto donde se desconociera y se vetara a Jones y Wagoner. Pero ya vamos a ver por qué no se pudo finalmente salir con las suyas y hacer eso en esa ocasión. Bueno, hermanos, faltan algunos detalles, vamos a ir rápidamente. El Congreso de la Asociación General empezó el 17 de octubre. Recuerden, el 10 empezó una asamblea pastoral. Ahora, bien interesante esto otro que viene. Cuando Jones y Wagoner llegaron a la sesión, en la pizarra había dos propuestas antagónicas. Allá estaba, se acuerda que la ley en Gálatas es la ley ceremonial, firmado por J.H. Morrison, el que defendía esa posición. Y luego se acuerda que la ley en Gálatas es la ley moral y estaba el espacio para que Wagoner firmara. Ahora, ¿cuál fue la actitud de Wagoner? Wagoner se negó a firmar porque explicó, no había venido a debatir. Además, su postura consistía en que no obtenemos la justicia por la ley, sino por la fe, sin importar de qué ley se trate, si la ceremonial o la moral. Muy bien, avancemos. Wagoner tuvo al menos 9 presentaciones. Crecía el prejuicio durante sus presentaciones, había interrupciones por comentarios descorteses, como gente que de atrás saltaba y decía, no lo vemos, porque Wagoner era bajito de estatura. Temprano en la mañana, ese lunes, Elena White escribió para evitar malas interpretaciones y lo presentó a los líderes.
les dijo que había oído por primera vez las posiciones del pastor Wagoner y que estaba infinitamente agradecida con Dios, pues supo que eran el mensaje para el tiempo presente. Ahora, a diferencia de quienes se oponían a sus enseñanzas, Wagoner se había expresado con franqueza, sin alusiones personales, sin atacar, sin ridiculizar a nadie. Había abordado el tema como debe hacerlo un caballero cristiano, con cortesía y amabilidad. A ver si avanzamos rápido en otros aspectos porque necesitamos llegar al final. Entonces, como estaba el asunto de la ley en Gálatas y Wagoner había explicado, preguntaron si sería mejor dejar el asunto como estaba después que Wagoner hubiera firmado sus posiciones sobre la ley en Gálatas. Y la hermana White, esta es cita de ella dice, respondí, de ninguna manera, queremos escucharlo todo de ambos lados de la cuestión. Bueno, como debe ser en un estudio, hay que sentarnos a estudiar las posiciones distintas en el Espíritu del Señor, como hicieron los pioneros, hermanos, cómo se formó este mensaje. Ese tiene que ser siempre el espíritu. Así es de que el hermano hoy dice, no, ya lo Wagoner a mí me parece muy bien, pero hay que escuchar la otra parte. Sin embargo, ¿qué pasó? Temprano en la mañana siguiente, leemos, el martes 23 de octubre se convocó una reunión a la que no convocaron ni a William, el hijo de la hermana White, ni a ella. Y en esa reunión, para gente que no había escuchado el día anterior lo que la hermana White dijo, entonces afirmaron que la hermana White se oponía a que se tomara en consideración el otro punto de vista. O sea, la calumniaron. Ella no había dicho eso, como vemos en la cita anterior, había dicho exactamente lo contrario. Alguien entre los presentes acudió rápidamente a William, el hijo, y le explicó lo que estaba sucediendo, aconsejándolo que fuese allí. Avanzamos. Luego vino la ponencia de Kilgore para que no se ventilara más el tema hasta que no estuviera Butler. Dijo que era una actitud cobarde tratar aquel asunto, mientras el mejor calificado estaba ausente. Luego habló Smith con observaciones del mismo orden. Entonces pidió la palabra Elena. Hermanos, esta es la obra del Señor. Es la voluntad del Señor que se espere al pastor Butler. El Señor quiere que su obra avance y no espere a hombre alguno. Aplicación de esto. La hermana White se opuso a que una junta no sesionara por el hecho de que faltaba el presidente de la Asociación General. Dijo, la obra no debe estancarse por el hecho de que un hombre, que es el que pues dirige, pero por razones X o Y que no pudo estar, entonces que no podamos sesionar sin él. No, nada de eso. Que avance la obra del Señor. Lección para nosotros hoy. Si esto ocurrió con el presidente de la Asociación General, entonces podemos sacar conclusiones. Miren ustedes el comentario que están leyendo en pantalla. Hubo comentarios como los siguientes. La hermana White está en tinieblas y no habla con libertad. La hermana White no entiende sus propios testimonios. Joder, hermanos, esto no requiere comentario. ¡Qué osadía! Que la hermana White no entiende sus propios comentarios. O sea que ella escribió en trance. O sea que el ángel le llevó la mano y ella ni supo qué fue lo que escribió. Así como escribió Alicia Bailey. Bueno, seguimos. Elena de White sigue diciendo, estaba sorprendida y estupefacta por lo que oía aquella mañana. Y miren lo que viene. El mensajero llevó a Elena de White a las casas donde se alojaban los hermanos y ella documenta lo que leemos. Oí las bromas, los comentarios sarcásticos dedicados a los mensajeros y al mensaje, esa doctrina que difería de sus ideas sobre la verdad, y se me dijo que había un testigo en cada habitación, tan seguramente como lo había en aquella fiesta en el palacio de Belsasar junto a la adoración de los ídolos y el vino. En aquella ocasión el ángel escribió en las paredes del palacio. De igual forma,
había un testigo escribiendo en los libros del cielo las palabras duras de aquellos que no saben de qué espíritu son. Y seguimos leyendo. Tras oír lo que oí, se me deshizo el corazón. Pensé en la crisis futura y por un momento de tiempo me vencieron sentimientos que no puedo expresar con palabras. Cuando la sierva del Señor comprendió cómo estaban las cosas, decidió irse discretamente. Tenía una invitación a Kansas City. Y leemos enseguida, leemos textualmente lo que la profeta escribió. Decidí irme. Y nos da la razón. Temía ser leudada por ese espíritu. Pero, cuando me propuse abandonar Minneapolis, el ángel del Señor estuvo a mi lado y me dijo, no lo hagas. Dios te tiene una obra encomendada en este lugar. El pueblo está actuando según la rebelión de Coré, Datán y Abirán. Te he colocado en la posición adecuada, la que no van a reconocer quienes no están en la luz. No oirán tu testimonio, pero estaré contigo. Mi gracia y mi poder te sostendrán. Paro aquí, hermanos, porque conviene que revisemos la historia y que el Señor nos ayude a ver cómo la aplicamos hoy. No lo hagas. No te vayas. Si bien, y aquí yo veo una analogía, hay tres nombres aquí, de la rebelión de allá del antiguo Israel, Coré, Datán y Abirán. Aquí en Minneapolis también hay tres nombres prominentes, Butler, Smith y Morrison. Analogías tremendas. Dios le dice, no te vayas. Queridos hermanos, la reforma, por supuesto, que es dentro de la iglesia. La reforma es dentro de la iglesia. Y debe ser dentro de la iglesia. Aunque se pueda en algún momento recibir las mismas consecuencias que recibió Jesús. A Jesús lo sacaron a empujones de Nazaret. A Jesús lo borraron del registro de feligresía. Pero Jesús siguió haciendo la reforma dentro de la iglesia, aunque el sistema para nada lo reconocía ni lo echó fuera. Nosotros debemos entender esos asuntos, hermanos. Debemos entender eso. Jesús siguió con la reforma dentro de la iglesia, por supuesto. Por eso es que Él nos dice, la reforma es dentro de la iglesia. Pero en muchas ocasiones no es como nosotros lo entendemos. Y por eso tenemos que tener muy claro qué es iglesia. Y reitero una vez más, hermanos, es el momento de que vayamos a toda verdad. Porque los tiempos que nos esperan en que ya estamos, en que ya entramos, pues exigen que tengamos terreno firme para nuestros pies. Así es de que la hermana Juárez aquí dice, no, yo mejor me voy. El ángel le dice, no, no te vayas, te necesitamos aquí. Mi gracia y mi poder me sostendrán. Y el ángel le siguió diciendo y animando para que se quedara, porque ella se iba a ir posiblemente de madrugada para que no se dieran cuenta. Seguimos leyendo. Le recordó el ángel, le recordó que el Señor la había levantado de su lecho de enfermedad en Hillsborough y la había fortalecido para que acudiera a Minneapolis. El Señor te levantó para esta obra. Luego, punto por punto, como el resplandor de un relámpago, el mensajero le reveló muchas cosas, bastante de las cuales, al menos por aquel tiempo, no tenía libertad de escribir. Muy bien. Avancemos. Jones, en el Congreso de la Asociación General de 1893, habló de los eventos solemnes de 1888 cuando se hicieron 3 esfuerzos directos para tomar un voto apóstata,
porque decían mantenerse en los hitos para establecer la postura correcta entre la ley y el evangelio, lo cual no era otra cosa sino votar en contra del mensaje enviado por Dios. Al respecto, Elena de White escribió al finalizar la conferencia: Willy y yo tuvimos que vigilar en cada particular para evitar que se emprendieran acciones o se aprobaran resoluciones que resultaran perjudiciales para la obra en el futuro. Dios usó a Elena de White para impedir un rechazo oficial mediante un voto de tal naturaleza. No olvidemos, avanzamos y vamos terminando. El testimonio de la profeta. Creo que ha sido comprobado totalmente lo que la profeta nos dijo y que inicialmente lo vimos. De un modo general, el espíritu de los ministros que vinieron a esta reunión es de rechazo a la luz. Nunca antes he visto en nuestro pueblo una determinación tan firme y una negación tan fuerte a aceptar y a recibir la luz que Dios manifestó en Minneapolis. La posición y la obra que Dios me confió en esta conferencia fueron menospreciadas por casi todos. La rebelión fue general. Su curso fue un insulto al Espíritu de Dios. Ahora, vamos a terminar en estos 3-4 minutos siguientes. ¿Qué fue lo que realmente se rechazó? Y vamos a verlo en la diapositiva siguiente. Se está documentando en el boletín de la Asociación General de 1893. Aquí está, mis hermanos. Lo que van a leer ahora está en este libro, porque en la asamblea, en la conferencia de la Asociación General en 1893, se transcriben unos cuantos sermones tremendos del pastor Alonzo Travis Jones. Y uno de ellos es el que vamos a revisar. En ese sermón, Jones pregunta a la congregación: ¿cuándo este mensaje de la justicia de Cristo comenzó entre nosotros como pueblo? 1 o 2 en la audiencia responden: 3 o 4 años. Jones pregunta: ¿cuánto tiempo? ¿3 o 4 años? La congregación contesta: 4. Jones afirma: sí, 4 años. ¿Dónde fue eso? La congregación responde: Minneapolis. Seguimos leyendo. ¿Qué pues rechazaron los hermanos del liderazgo en Minneapolis? Algunos en la congregación contestan: el alto clamor o fuerte pregón. Ahora Jones enfatiza: ¿qué fue lo que los hermanos en aquella tremenda postura que tomaron rechazaron en Minneapolis? Rechazaron la lluvia tardía, el fuerte pregón o el alto clamor del mensaje angélico. Ese es el diálogo que hubo en uno de los sermones que Jones tuvo posterior a Minneapolis en 1892 y que fue registrado en 1893. ¿De dónde sacó Jones eso de que se había rechazado era el fuerte pregón? En otras palabras, ¿y cuál es el fuerte pregón? El ángel de Apocalipsis 18. De ahí fue que sacamos el título de esta sección. Se devuelve el ángel de Apocalipsis 18. Y Jones, esa idea no se le ocurrió a él, sino es que la anciana venerable, y leemos la última declaración. La anciana venerable escribió lo siguiente: fue resistida la luz que ha de alumbrar a toda la tierra con su gloria. ¿Cuál es esa? ¿En dónde está registrada en la Biblia? En un único texto, Apocalipsis 18:1. Después de estas cosas, un ángel poderoso descendió y la tierra fue alumbrada con su gloria. Fue resistida la luz que ha de alumbrar toda la tierra con su gloria, y en gran medida ha sido mantenida lejos del mundo por el proceder de nuestros propios hermanos. Y por eso la hermana White escribió lo que seguimos leyendo. Tal vez tengamos que permanecer aquí, en este mundo. Y dejemos la primera declaración apenas por ahora. Tal vez tengamos que permanecer aquí, en este mundo, muchos años más,
debido a la insubordinación, como le sucedió a los hijos de Israel. Oh, esto lo escribe la hermana Juárez en 1901, cuando vio que ya se desvaneció lo que pareció de todas maneras después de Minneapolis más o menos avanzar. Pero cuando a ella la deportaron para Australia, cuando a Waggoner lo mandaron para Inglaterra, para deshacer ese trío bendito. Entonces la hermana Huay en 1901 dice, carambas, tal vez tengamos que permanecer aquí muchos años más. Y yo voy a comentar algo en este momento. Hermanos, yo sé que ustedes y yo, por la gracia de Dios, esperamos ser salvos. Y si nos proponemos y velamos y oramos sin desmayar y sin pausas, el Señor nos dará esa victoria, esa posibilidad. Y en ese caso, yo quiero invitar a mis hermanos redimidos a que allá en el cielo, en el milenario, y hagamos una entrevista de hermana Juárez. Y le hagamos una pregunta. Hermana Juárez, usted dijo que posiblemente tendríamos que permanecer muchos años más. Cuéntenos, ¿usted se imaginó que iban a ser más de 124 años los que iban a pasar antes de que el ángel de Apocalipsis 18 iluminara toda la tierra con su gloria? Bueno, ya no habrá infartos allá en el cielo, sino a la hermana Juárez le daría un infarto de saber que pasaron más de 124 años, que es los años que tenemos a la fecha. Más de 124 años, nosotros aquí en esta experiencia y siendo en gran medida los responsables de las desgracias del mundo por no haber cumplido con nuestra labor. Seguimos leyendo. No era la voluntad de Dios que Israel peregrinase durante 40 años en el desierto. Lo que él quería era conducirlo a la tierra de Canaán y establecerlo allí como un pueblo santo y feliz. Pero no pudieron entrar a causa de incredulidad. Perecieron en el desierto a causa de su apostasía y otros fueron suscitados para entrar en la tierra prometida. Terminamos leyendo esta declaración. Asimismo, no era la voluntad de Dios que la venida de Cristo se dilatara tanto y que su pueblo permaneciese por tantos años en este mundo de pecado e infortunio, pero su incredulidad lo separó de Dios. Los culpables de esa demora ya murieron, pero hoy estamos y avanzamos en una pregunta que queremos dejar con todos. Nosotros estamos aquí en el 2024. Nosotros, arrodillémonos ante el Señor. Querido Padre, nuestra súplica en esta mañana por el perdón que urgentemente necesitamos, porque también hemos sido culpables, también hemos sido delincuentes, por nuestra desidia, por nuestra mundanalidad, por nuestra falta de entrega del yo, haber colocado nuestra cuota en el retraso de la venida de Cristo. Gracias porque ofreces todavía misericordia y perdón. Lo necesitamos urgentemente, así como la capacitación para iniciar un nuevo día en nuestra experiencia. Oramos en el poderoso nombre
de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén.